Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gloria, Padre, porque todo lo que tú has hecho es bueno, es perfecto, y lo has hecho porque nos amas. Gracias porque en tu plan perfecto estaba nuestra salvación, que salió desde antes de la fundación del mundo, y es eterna y para siempre, es inquebrantable, es tu nuevo pacto que nunca vas a quebrantar. Gracias porque es la seguridad Jesús resucitado, es la seguridad de nuestra salvación para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, gracias. Yo pido que el mensaje de tu palabra viva, Espíritu de Dios, la agrades en el corazón de cada uno de mis hermanos, de tal manera que la baje. Y no, Espíritu Santo, no permitas que Satanás ayude a mis hermanos, que no permitan que Satanás robe la palabra que usted está dando a nuestras vidas en esta tarde. La recibimos porque eres tú, Señor Jesús, la verdad, el camino y la vida, el verbo encarnado de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Abra su Biblia, por favor, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Lo tiene? 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Lo leemos todos juntos? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Esto es ustedes, hermanos? El 5 dice, que apareció a César y después a los otros. Son ejemplos. En este pasaje, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, está hablando a los corintios, y le dice, primeramente, lo más importante que yo les he dado, dice Pablo, que les he enseñado, es acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que como hijos de Dios nosotros recibimos es precisamente eso, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra ancla de salvación, esa es nuestra seguridad. Entonces, Pablo está haciendo énfasis en lo que él había enseñado al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto. En base a esto, de estos versículos 18, váyase al versículo 17 del mismo capítulo. Pero me gustaría que esta vez todos juntos lo leyéramos, porque esta es la llave que nos va a ayudar al mensaje. ¿Está listo? Dice así la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La palabra de hoy, Señor, nos va a llamar la seguridad de nuestra salvación. La gracia de Dios es la seguridad de que somos salvos para siempre. Diga conmigo, la gracia de Dios es mi seguridad de que soy salvo para siempre. Cuando leímos el versículo 17, Pablo hace una suposición. Supongamos, le dice al pueblo de Corinto, supongamos de que Cristo no resucitó. Si Cristo, supuestamente, que es una suposición, si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil, para nada sirve. No solo eso, si Cristo no resucitó, oiga esta hermosa palabra, aún estáis en vuestros pecados. Hoy vamos a aprender
Cristo. ¿Sabe? Yo he oído enseñanzas hermosas que ya han llenado mi corazón acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero esta es la primera vez que entendí por qué Jesús resucitó de una manera diferente a lo que Dios me ha dado anteriormente. Si nosotros, como hijos de Dios, nos preguntáramos unos a los otros, ¿por qué Dios resucitó a Jesús de los muertos? A lo mejor tendría su tiempo, tal vez nos daríamos muchas respuestas. Y alguno de nosotros diríamos, resucitó porque Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos levantan la mano? Resucitó porque Él dijo que tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar. ¿Cuántos de nosotros así? Vamos a ver un versículo en la palabra de Dios donde nos muestra a través de las escrituras por qué Jesús resucitó. Escúcheme. Dios no resucitó al Señor Jesús porque es su Hijo. Él siempre ha sido tu Hijo, es su Hijo, siempre lo será. ¿Ok? ¿Para qué pensamos que Jesús resucitó? Porque Él es el Hijo de Dios. Dios no resucitó a su Hijo porque es su Hijo. Él siempre ha sido su Hijo, es y siempre lo será. Para aquellos que también dijeron, ¿por qué Él tiene el poder para tener la vida? Es verdad, Dios tiene, y así lo hizo. Pero Dios no resucitó a su Hijo por ello. Abra su Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Lo tienes? Léalo todos juntos, por favor. El cual fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y resucitado por quién, hermano. Bueno, este versículo de la Biblia, la Reina Valera, hermanos, ustedes saben que hay diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? En las diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Usted nos está diciendo que Jesús, ¿verdad?, fue entregado a la muerte por todos nuestros pecados y que Él resucitó para justificación nuestra. Cuando leemos este versículo, hay una palabra que voy a resaltar, que son las dos palabras, que son las palabras Jesús fue entregado por y la otra es para. Por y para. En base a lo que hemos leído, usted también, si yo le pregunto, hermano, ¿por qué resucitó Cristo? ¿Qué me contesta ahora? ¿Qué me contestaría ahora? ¿Por qué resucitó Cristo? ¿Por qué resucitó Dios a Jesús de los muertos? Para nuestra justificación, ¿verdad? Muchos, cuando leemos este versículo en la versión Reina Valera y en otras versiones también encontré versos de esta manera, dice, pensamos y se enseña porque así lo explica el versículo, así nos lo demuestra. Pensamos que Jesús resucitó con el propósito para que Dios nos justificara. Después, el punto de Jesús. ¿Okay? Pero lo que usted va a aprender el día de hoy es una hermosa verdad diferente a lo que estamos viendo aquí. Es una hermosa verdad que le va a dar paz en su corazón, le hará disfrutar a Dios, le estará dando firmeza y estabilidad como hijo de Dios. Porque hay dos palabras que le digo, por y para. Estas dos palabras en griego, la palabra griega, para estas dos palabras es la palabra dina. Y esta palabra dina significa también esto, en base de
y a cuenta de. ¿Sabe? Yo sí le recomiendo, trate de agarrar algún tipo de ayuda en que pueda usted ayudar más a entender la palabra de Dios, porque hay veces que nosotros lo leemos y lo rico del significado cuando se va traduciendo, hay veces, lo voy a poner ese ejemplo, es como una foto de a todo color que usted ve bien llena de colores, y otra una foto de color, pero no los colores tan brillantes como el que tiene acá. ¿Okay? En griego, hermanos, las palabras en griego tienen un significado muy colorido, muy vivo. Y cuando se van traduciendo, ¿verdad?, de idioma, se está aplicando a la palabra correcta que se tiene que explicar en nuestro idioma. Entonces, aprendimos que la palabra guía en griego se está usando en este versículo, capítulo 4, versículo 25 de Romanos, para decir por y para, pero también significa en base de o a cuenta de. Y tomando este significado en base de y a cuenta de, vamos a tomar esta palabra para, porque el versículo 4:25 implica, nos demanda exponer el versículo tal como es. No estoy diciendo que está mal, ¿ok? Simplemente estoy diciendo la palabra en griego. Mire, muchos creyentes, hace unos momentos atrás, tal vez no sabían por qué Jesús había resucitado, pero ahora sí, ya lo saben. Déjenme decirles esto, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y en base y a cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz, Dios me justificó cuando Jesús estaba en la cruz. Y por cuenta de ese sacrificio, Dios me declaró a mí justificada. Y la resurrección, lo que es en verdad, es la garantía de algo que Dios me demuestra que fui justificada. ¿Entiendes? Lo voy a volver a explicar. Este verso en la antigua para la resucitación. Jesús resucitó para que nosotros fuéramos justificados. Pero en el griego muestra que Jesús resucitó en base y a cuenta de que Dios nos justificó primero para que Él resucitara. ¿Entiendes? ¿Alguna vez usted había oído esto? De que Jesús resucitó porque Dios primero le declaró justo. Y esto no sale, porque también me encontré en la Biblia que en primera de Corintios, segunda de Corintios, para que ustedes entiendan, habla su Biblia. Segunda de Corintios 5:21. Que a veces puesto este versículo de la manera como se ha leído, ¿verdad? Pero la profundidad en el griego nos muestra que la resurrección de Jesús fue a cuenta de que Dios nos llamó justicia de Él. Lea lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Puedo volver a leer, por favor? Para que le da ¡ay! En la cabeza del Espíritu Santo. Escúchame bien. Después de leer este versículo aquí, nosotros decimos que Dios resucitó a Jesús para darme justificación. Esto equivale a que yo diga que lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente porque tuvo que resucitar para que Dios allí le diera la salvación.
Pero lo que estamos leyendo no se está contradiciendo que de Romanos a Corintios, no se está contradiciendo, simplemente le estoy diciendo lo que en griego, la palabra en griego realmente representa. Pero si leemos Corintios, dice que Dios le justificó. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde y cuándo Dios le justificó? Dios le justificó, le hizo justicia de él en Jesús, en la cruz. Y por tanto, Dios le hizo justicia de él en Jesús, el que no conoció pecado. Lo hizo pecado. En la cruz, este lugar donde hicimos un intercambio divino. Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó todos mis pecados. El que no conoció pecado, lo hizo pecado. Dios está haciendo esto en la cruz. A veces nosotros hemos llegado a pensar de que Dios estaba aquí, o Dios le dio la vuelta. No, Dios está obrando en la crucifixión de su Hijo. Dice que el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó a morir por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él? Hay otro versículo que me llenó mi corazón. Y todo esto que Dios nos muestra, todo con un propósito. Demostrarnos cuánto nos ama. Hasta qué nivel, hasta qué profundidad Dios nos muestra su amor. Hasta poner a su Hijo Jesús en la cruz. En la cruz, en ese momento hubo ese intercambio divino. Mis pecados Jesús los tomó y yo tomé el lugar de Jesús. Yo tomé, usted tomó el lugar de Jesús. Yo no sé si es que no le causa gozo, pero en verdad debería de alegrarse. Le voy a decir por qué. Dios me declaró justicia de él, significa justo. La palabra justicia, justificación, justo viene de la misma raíz, de la misma etimología. Justo. Justo significa, compartiendo con la hermana Mesita, unas atrás acerca de la justificación. Justo significa inocente sin culpa. Libre de culpa. Como Jesús. Yo tomé el lugar de Jesús en la cruz. Y por cuanto Dios hizo justicia en Jesús, llevó su juicio sobre Jesús, Dios consumió todos mis pecados en la persona de Jesús. Y una vez que todos nuestros pecados fueron consumidos en la persona de Jesús, Dios nos llamó justicia de él. Esto es hermoso, hermanos. Esto es bello, hermanos. Te invito a ser hermoso. Mire, hermanos. Para que lo podamos entender. En el Antiguo Testamento, lo he compartido esto, en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño a Dios, un fuego que Dios no les pidió, tan solo por haber ofrecido lo que ellos quisieron de ofrecer el fuego, la palabra de Dios nos enseña que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Y es que no es un fuego de un volcán, no es un fuego que usted y yo creamos, que es fuego que está en Dios. Es el fuego, es el Dios que hizo el fuego. Dice que los consumió el pecado y consumió el pecador. Esta misma justicia que no acepta el pecado, este mismo Dios que se encendió su ira y salió fuego, fue el mismo Dios presente en la cruz, llevando todo su juicio sobre Jesús, porque usted y yo nunca hubiéramos podido estar presentes ni vivos de pie si tan solo Dios nos juzgara uno solo de nuestros pecados. Si nos
que no sobre el pecado, Dios lo hizo pecado. Y sobre él, todo el juicio. Mire, Dios no dijo, es mi hijo, voy a derramar solo el 50% de mi juicio sobre él porque es mi hijo. Si Dios hubiera hecho eso, deja de ser Dios. Pero como él es fiel y ha jurado por él mismo, lo llevó a cabo. Su nuevo pacto llevó su juicio. Cuando Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque era el juicio que Dios tenía sobre el pecado. Pero al final, Jesús ya no le dijo, Dios mío, sigue siendo tu Dios y nuestro Dios, ¿ok? Jesús le dijo, Padre. Así es una palabra del Padre, enseñamos en común. Mira, hermano. Ahora sí en Colosenses capítulo 2, versículo 14, para quien dé gloria. ¿Quieres? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Léaselo, cantándole al corazón a Dios cuando usted me lea ese versículo. ¿Qué? Padre, mire lo que ¿qué distinto Dios? ¿Dónde y qué hizo Dios en la cruz por usted y por mí? ¿Fue en la resurrección, después de la resurrección, o fue en la cruz? Yo soy la justicia de Dios, y por cuanto Dios me hizo su justicia, Dios resucitó de entre los muertos a Jesús. Cuando usted y yo celebremos la resurrección, celebrenla con Dios, porque usted estuvo presente para que Jesús resucitara. Fíjate algo bello pensar esto, que si uno solo de mis pecados hubiera permanecido en Jesús, uno solo de mis pecados, la justicia de Dios no hubiera sido capaz de juzgar, Jesús nunca hubiera resucitado. ¿Usted ha oído esto antes? Es muy igual. Si uno de nuestros pecados hubiera llegado a Jesús, no hubiera resucitado. Está con muerte, ¿verdad? Pero le viene a decirle por qué. ¿No Dios mismo nos enseña que la paga del pecado es la muerte? Que si hay pecado, hay muerte. Si hubiera visto un pecado en Jesús, está muerto, no resucita. Pero como Dios dijo estas palabras en el Antiguo Testamento, si sus pecados fueran, ayúdenme, rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. ¿Quién era el que estaba emblanqueciendo? Si sus pecados fueran, no rojos ahora, negros como la grana, dígalo conmigo entonces, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Cuando en el cuerpo de Jesús Dios consumió todos mis pecados, quedó aclarado. Yo ya no estaba roja ni negra. Estaba igual que Jesús. Estoy igual que Jesús. Mire, la Biblia nos enseña esto. Y son versículos que nos debemos de gozar para que el día de mañana usted nos diga, ¿será que tengo que hacer algo para mantener la salvación? ¿Será que yo pierdo la salvación? ¿Jesús resucitó? ¿Jesús resucitó? La obra de Dios
no es como Dios. Dios la llevó a cabo en Jesús, Jesús la llevó a cabo en su cuerpo. Yo solamente, yo no le puedo ayudar a Dios, escúcheme bien, a mantener mi salvación. ¿Sabe por qué? A ver si le gusta lo que va a decir. Cuando yo estoy pendiente de que lo que hago o no hago, lo mucho que hago, lo poco que hago, lo bueno que hago, lo malo que hago, equivale a que yo me quite la salvación. Eso equivalería a que yo tuviera que juzgar 2 veces el mismo pecado, 2 veces a un pecador. Pero la Biblia nos enseña que Dios en su gracia perdonó todos, diga conmigo, todos nuestros pecados. Dios no nos perdonó el 50%, por eso le dije que no quedó ni un solo pecado en Jesús, porque si hubiera quedado un solo pecado, nosotros no necesitamos Señor Jesús. Dios perdonó todos mis pecados pasados, es más, yo todavía no existía cuando Dios le había dado al Cordero de Dios en proposición por todos mis pecados. Dios existe fuera del tiempo, pero Dios perdonó todos mis pecados pasados, Dios perdonó todos sus pecados pasados, hermano, todos sus pecados presentes y todos sus pecados futuros, Dios ya los perdonó. Escuche, la palabra todos son todos. Hasta cuando se vaya a los lados, nos daremos a los lados. ¿Significa eso que yo tengo permiso para pecar porque salvo siempre salvo? Voy a para la presión de esta noche. El cristiano no disfruta de su salvación porque anda como que anda entre espinas. Anda pensando, no quiero perder mi salvación, ¿qué puedo hacer? Cuando usted piensa y se pone en la posición de que voy a hacer esto para mantener mi salvación, voy a hacer de mal, no voy a hacer esto, algo bueno o malo, equivale a que usted, un Dios perfecto, le diga a Dios esa palabra, y se lo digo porque muchas veces digo, mantén tu salvación, mantén tu salvación, no vayas a perderla. Cuando ignoran que Dios dijo todos sus pecados, equivale a esto, hermano. Aquí yo le digo a Dios, Dios, en toda tu capacidad de Dios, en todo lo que hiciste por mí, no fuiste completamente capaz, solamente parcialmente capaz de salvarme, porque, ¿sabes Dios? Yo tengo que poner mi parte para ser completamente salvo. Equivale a que yo le diga a Jesús, cuando yo estoy de que la quiero, no la quiero, la quiero, no la quiero. Por mi fe, ¿ok? Como si no hace. Y allá vamos para allá, para que pueda explicar. Equivale también que yo le diga a Jesús, Jesús, tu sangre y tu sacrificio no fue suficiente para salvarme porque yo todavía tengo que poner esta otra parte para que completamente la tenga la salvación. ¿Le gustó esto que yo? ¿Le gustó esto que yo? El que es salvo y recibe a Jesús en su corazón, la gracia de Dios entra, la gracia es la raíz y el fruto es la santificación. Nunca es lo otro opuesto. Nunca es la raíz la santificación y la salvación es el fruto. Nunca. Por cuando Cristo vive en mí, dice Pablo, las cosas que ahora hago en la carne, las hago en la fe del Hijo de Dios. Entonces usted me está enseñando que ¿puedo pecar? No. La Biblia nos enseña en Romanos también
que el que está en la gracia, el pecado no tiene dominio sobre él. La Biblia también, Dios nos enseña en su palabra que el que es hijo de Dios no practica el pecado, dice así en 1 Juan, porque la simiente de Dios vive en él. Tiene esta verdad. El Hijo de Dios no practica el pecado. Podrá caer en pecado, pero no practica el pecado. Cae en pecado, pero no practica el pecado. ¿Sí me entiende? Y no se está dando licencia para que piense mal. Pero se lo voy a poner y aplicar a su propia persona, ¿verdad? Porque acaso hay alguien que ¿sí podemos explicar? A ver, hermano, levante la mano. Cualquiera de ustedes, que después de haber recibido a Jesús en su corazón, y usted sabe, no ha pecado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí hemos pecado todos después de ser salvos? ¿Y por qué he pecado? ¿Ya no soy justo? Entonces, ¿se siente usted un injusto? Dios dijo que somos justos. No, Dios, la obra de la salvación es completamente asunto de Dios. Cuando Jesús dijo, consumado es, lo estaba viendo tal y cual como somos nosotros. Lo estaba viendo desde que nació hasta que se fue. Cuando Jesús dijo, consumado es porque Dios ya había consumado todo el pecado. Todo el pecado. Cuando Jesús gritó, no fue un grito de duda, no fue un grito de dolor, no fue un grito de fracaso. Cuando Jesús dijo, consumado es, un grito de victoria de Dios, un grito de salvación, un grito de completación, un grito de terminar. Y sinceramente, te voy a compartir, esto es lo que yo creo que en mi corazón. Yo creo que cuando Jesús gritó consumado es, Él no estaba solito gritando consumado es. Yo creo que el Padre ahí estaba también, juntamente con Jesús. Yo creo que el Espíritu Santo ahí estaba juntamente con Jesús. ¿Por qué creo eso? Porque la Biblia nos enseña en el libro de Pedro, no me acuerdo si primero o segundo Pedro, que Dios se había preparado al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Este plan salió desde la eternidad pasada, no era algo nuevo que Dios estaba trayendo, era un plan perfecto diseñado por Dios desde antes de que existiera el mundo. Entonces el Padre estaba ahí en la cruz llevando justicia. También el Espíritu de Dios estaba presente. Yo creo que los tres hicieron, lo terminaron, lo hicimos, todo porque lo sabemos, todo porque pero si acaso, ¿verdad? Estamos con la oportunidad, hermana, de que pequemos. No, para aquellos que piensan de esta manera de que salvo siempre salvo, y como se me está enseñando que vivo en la gracia, en la salvación perpetua de Dios, en que Dios me perdonó, por lo tanto yo no voy a poner a pecar y a pecar y a pecar, déjenme decirles que eso no cabe dentro de Dios. Ese no es Dios. La simiente que está dentro de nosotros no es así. Déjenme decirle que aquellos que viven en pecado, que pueden estar dentro de la iglesia, del cuerpo, que quieren acomodar y pueden profesar que son salvos, pero no poseen la salvación. Hay una gran diferencia. Pueden profesar que usted es salvo, pero si su vida demuestra el pecado, usted profesa, pero no posee la salvación, la gracia de Dios. Porque la gracia transforma. La gracia dice que no permite, la gracia no es algo, sino alguien. Esta persona es Jesús. La gracia es Jesús. Dice que Él no permite que el pecado domine sobre nosotros, también lo dice en Romanos.
Entonces, hermanos, eso que cargo siempre cargo y por eso voy a pecar no cargo. Encontré una versión, porque me puse a buscar Romanos 8:24, ¿verdad? Encontré una versión en inglés, que es la Biblia Brown Nature Translation. Me puse a ver esa versión y me dio mi corazón, porque en esta versión encontré que de Romanos 8:24 lo encontré como lo pone en el griego, la palabra en griego. ¿Quiere oírlo? ¿Qué le parece? Bueno, dice así para que se lo voy a porque lo tengo presente, ¿sí? Dice, y él fue entregado por nuestros pecados y fue levantado por Dios, o sea, resucitado por Dios, por habernos Dios declarado justificados. Y él fue entregado por nuestros pecados, dice, y fue levantado por Dios, por habernos Dios declarado a nosotros justificados. Cuando leí esta traducción, me gustaba, porque entendía entendí lo que Dios significa, que la resurrección es lo que a mí me dijo que era. No solo me dijo, Dios me hizo su justicia, pero ellos me dijo, Dios no hizo su justicia. ¿Está entendiendo todo? Hay un gran erudito muy respetado llamado John Taylor. Este erudito declaró acerca de la justificación de esta palabra que me gustó porque me gustaría compartir. Dijo esto: el acto de Dios declarado al hombre libre de culpa y aceptable para él, adjudicando al hombre ser justificado o justo, fue por el mero deseo de Dios. Fue porque Dios deseó declararnos justos, por lo cual trajo consigo el otorgamiento de su vida. Mire, nosotros muchas veces permitimos que nuestro estado de ánimo juzgue nuestra condición de hijos de Dios. ¿Por qué? Primero hay que entender y creer completamente que Dios dijo que eres mi hijo. Yo te justifiqué. Has sido comprado a precio de sangre. Todos tus pecados ya los anulé en la cruz. Es necesario entender que nuestra posición delante de Dios es siempre ser hijos. Dios ya nos hizo sus hijos. Somos sus hijos. Esa posición Dios no nos la quita. Pero es muy diferente en mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo hoy puede estar aleluya, y mañana puede estar molesto. Hoy me puede encontrar riendo y después me va a encontrar llorando. Hoy puedo estar alabando y después puedo estar quejando. Una cosa es el estado de ánimo y otra cosa es mi posición con Dios. Mi posición, Dios me la dio. ¿Entiendes? No me la gané yo. Nunca le ayudé a Dios. Yo fui la causa por la cual Jesús llegó a la cruz y por la cual el Padre dio. ¿Entiendes? Bueno, para que entiendan, dice la gracia, la belleza, el fruto de la santificación. Cuando nosotros nos encontremos como hijos de Dios en un estado de ánimo de mal humor, y de repente venga la conciencia y diga, ¿cómo no tienes ánimo? No que pues tienes que poner la dentro de Dios, porque la conciencia también es la es necesario nosotros, yo dije a Pablo que crees espiritual nadie lo juzga, porque él lo juzga todo. Fíjense, hermanos, que es necesario que nosotros tomemos esto
esta posición que Dios nos da, que nosotros juzguemos el estado de ánimo en el cual nos encontramos. ¿Cómo? Miren, hermano, cuando usted se encuentre de mal humor, insoportable, yo les digo a veces a mi hija y a mi hijo, eso apesta, esa actitud apesta. No quiero que se horrible, porque estoy hablando de actitudes. Y lo mismo ellos me dicen para atrás. Esta actitud apesta, mamá. Ese es horrible, no la quiero aquí. Y estoy seguro que algunos están ahí. Yo le hablo de mi persona, porque así les digo a mis hijos. Pero hermano, muchas veces yo me he encontrado diciéndome a mí mismo, y eso me demuestra la gracia de Dios, me he encontrado diciéndome a mí misma, Galia, tú eres una hija de Dios. Galia, esta actitud no demuestra que no es tu Dios. Galia, tu hija no quiere estar cerca de Dios, Dios no lo quiere decir porque estás insoportable, estás irritable. Galia, escúchame, si estamos sin verdad, también sería la tuya, y la tendrás presente para que te hable. Pero Dios es entonces, como le digo, esto no está bien, Dios cambia. ¿Quién cree que me lleva a esta vida? ¿Yo? O el amor de Dios que puede el amor de las personas por el Espíritu de Dios que se da. El Espíritu es la gracia de Dios. El pecado, el que comete pecado, dice que el Hijo de Dios no practica el pecado, pero sí trae el pecado. ¿Sabe lo que hace el pecado? El pecado daña. Dios no quiere que cometamos pecado porque no está sufrir el pecado, pero es consecuencia. El pecado interrumpe la comunión con Dios, pero jamás, escuche, corta la relación con Dios. ¿Entiendes? Interrumpe la comunión, pero no corta nuestra relación con Dios. Somos hijos, somos hijos. Voy a parar hasta aquí, hermano. Solo di estas palabras. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, una vez Biblia para que se pueda creer y con este versículo nos vamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. ¿Tiene licencia para pecar porque es salvo para toda la eternidad? No. ¿Quién mora dentro de usted? Gracias. ¿Qué dice? Primera de Juan 4, 17, leámoslo todos juntos y con este versículo nos vamos. Piensa. Pero como diga conmigo estas palabras. Así como Jesús es, díganlo, Él lo cree. Así como Jesús es, así soy yo en este mundo. Repita conmigo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor. Y esos dos versículos están presentes cada día en su vida y yo soy la justicia de Dios con este comportamiento con Jesús y no lo que se hace por Jesús, sino lo que Jesús hizo. Lo llevará a disfrutar a disfrutar de su santo. Pónganse de pie. Cierto joven se casó, es una historia verdadera, cierto joven se casó. Y el pastor terminando de oficiar la ceremonia de matrimonio, este joven se aleja un poquito del pastor que siento como el pastor voltea y lo agarra de los hombros y dice, hijo, ¿lo sientas o no lo sientas? ¿Yo? Piensa usted que de repente queda la corazón salida, usted decidió a Jesús, ha sido justificado.
¿Por qué? Puede negar que el sol brilla, puede negar que está haciendo calor, pero afuera el sol está brillando.